Buenos días, bienvenidos a todos, gracias por conectarse. Y vamos a comentar sobre la versión preliminar del proyecto sancionatorio aduanero. Ahora sí. Buenos días, bienvenidos a todos, gracias por conectarse. Vamos a comentar en el día de hoy sobre el régimen sancionatorio en materia aduanera. Hay una versión preliminar, muy en borrador todavía, pero queremos comentar los detalles y abrir la discusión con ustedes sobre lo que nos viene. Les quiero presentar a nuestro equipo de comercio exterior que nos acompaña hoy. Tenemos aquí a mi lado a Angélica Toro, luego Rafael Vesga, que es quien dirige la práctica. Tenemos también a Camila Pinzón y a Diana López. Entonces les doy la bienvenida y abrimos a discusión. Yo quiero comenzar con una pregunta para Rafa que estábamos comentándola desde esta mañana temprano y es sobre todos los impases que sufrió la ley anterior y todo el ruido que hubo a nivel jurídico respecto de eso, para que lo comentemos un poquito, Rafa, y nos ubiquemos sobre el tema y nos cuentes qué pasó y qué viene. Vale, Eliana, muchísimas gracias. Muy buenos días para todos. Muchas gracias por estar conectados. En principio, y como lo mencionas, es muy importante tener en cuenta el antecedente de en qué estamos en este momento, qué ha pasado y qué ha venido pasando con este régimen sancionatorio en materia aduanera. Recordemos, y si nos vamos un poco más atrás, el decreto 1165 del 2019 contenía por allá el régimen sancionatorio. Tenía todos, tanto, o el decreto 1165 actualmente, pues recordemos que es el decreto vigente que tiene todos los temas asociados a regímenes, usuarios, obligaciones, pero también contenía el régimen sancionatorio y todo el tema asociado a aprehensiones y proceso administrativo. No obstante, dentro de uno de los controles de constitucionalidad, la Corte Constitucional, por allá en el 2021, mediante la sentencia 441 del 2021, dispone la inexequibilidad de la parte asociada al régimen sancionatorio, aprehensiones y procedimiento administrativo, aduciendo que el régimen sancionatorio tiene que ser proferido por una ley de la República y no es competencia del Ejecutivo, o sea, de quien expidió el decreto, del Ministerio quien expidió el decreto 1165, de expedir esta serie de decretos y procedimientos que aduce sanciones y procedimientos que en principio tienen que ser garantistas para los usuarios aduaneros. No, pues claramente no advierto que no sea un régimen garantista el que existía. Sin embargo, pues eso es lo principal que se buscaba. En virtud de esa inexequibilidad, entonces le dio 2 años al legislativo para que profiriera una nueva ley de la República sancionatoria aduanera. Sin embargo, durante el lapso de esos 2 años, entonces viene la reforma tributaria que fue sancionada mediante la ley 2277 del 2022. Y en esa reforma tributaria, por allá en un artículo 68, otra vez el legislativo, el Congreso de la República, le da facultades al Ejecutivo. Entonces le dice, le voy a dar una facultad extraordinaria, señor presidente de la República, ¿para qué? Para que vuelva a emitir el régimen sancionatorio de aprehensiones y procedimiento administrativo y emite ese decreto y sanciona ese decreto, llamémoslo decreto ley, por esa fuerza extraordinaria o esa facultad extraordinaria que le da el Congreso de la República y emite ese decreto con fuerza de ley que es el 920 del 2023, que también fue control otra vez de constitucionalidad y la Corte dice, oiga, señores del Congreso de la República, ya les había dicho que el régimen sancionatorio tiene que ser expedido por una ley de la República con todos los procedimientos establecidos para una sanción de una ley. Entonces le voy a declarar inexequible ese artículo 68 y ya no le voy a dar 2 años, como la vez pasada, le voy a dar uno. Entonces quiere decir que en este momento, dentro de un año, o sea, en junio del año entrante, debemos tener una nueva ley que sancione ese que sancione ese nuevo régimen sancionatorio en materia aduanera. Entonces, esa es como el principal antecedente de por qué estamos en este momento. Punto importante a tener en cuenta entonces. Como lo decía Eliana, hay un punto muy importante a tener en cuenta y es que a hoy tenemos una primera aproximación. Llamémoslo borrador, es un borrador que prepara la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales desde su conocimiento técnico y desde el conocimiento de la operación. No obstante, como lo vamos a ver más adelante,
pues hay varios puntos que se tienen que surtir por los ministerios para presentar formalmente ese proyecto de ley y que surta los trámites dentro del Congreso de la República. Sin embargo, es importante y vimos la necesidad de hacer este tipo de espacio. ¿Para qué? Para irnos aproximando hacia dónde está la voluntad o cuál va a ser la voluntad o lo que se pretende presentar para que surta este trámite de ley y cómo tenemos que irnos preparando sobre estos diferentes cambios que se están proponiendo. Entonces, a efectos de hoy, vamos a tener la siguiente agenda. Perdón, Rafa, yo te pregunto, ¿cuál es la expectativa en términos de tiempo? ¿Cuánto se va a llevar esta discusión? Y se ha comentado mucho en prensa que puede haber otros proyectos de ley. ¿Qué sabemos sobre eso? Técnicamente, el proyecto de ley o toda la sanción se tiene que dar conforme a la sentencia y si pues se va a tener que cumplir la sentencia, se tiene que dar antes de junio del 2026, ¿cierto? Entonces, todo el proceso, tanto el trámite en el Congreso de la República como todo el proceso de preparación de los diferentes proyectos, se tiene que dar antes de esta fecha. A hoy se están primero revisando dónde estamos sobre esta primera aproximación, llamémosla de esa manera. Estamos en los comentarios, ya se hicieron los comentarios, se radicaron los comentarios ante la DIAN para efectos de que la DIAN empiece a revisar como este tipo de comentarios y temitas que vamos a ir mostrando a lo largo del análisis. También se sabe que hay otro tipo o se van a presentar otros proyectos por parte de los diferentes gremios de tal forma que el ministerio sea quien, o lo que se espera es que los ministerios sean quienes hagan el análisis completo, hagan una estructura y esperamos que en virtud de un análisis garantista y viendo todos los escenarios, no solamente a la Dirección de Impuestos Ciudadanos Nacionales, sino a los demás gremios, haga un análisis integral y lo que busque y lo que esperamos finalmente y la confianza que tenemos nosotros desde PwC finalmente es que el proyecto de ley y la ley finalmente sea una ley que busque esa mediación entre las partes y que sea totalmente garantista, tanto para el usuario como para la administración, y podamos estar en equidad en el momento de la aplicación del régimen sancionatorio. Sin más preámbulos, entonces la agenda vamos a dividirla en los diferentes o en los temas más importantes que vemos en este primer proyecto, en esta primera aproximación. Vamos a arrancar con Diana revisando todos los temas o disposiciones aplicables al régimen sancionatorio, pues, decomiso y procedimiento, todo lo que tiene que ver con todos los aspectos generales. Un punto demasiado importante es el tema de los principios, que vamos a ver ese impacto que va a tener el cambio de los principios o lo que se ve en los temas de los principios. Después Camila nos va a poder contar un poco sobre las infracciones, cuáles van a ser las modificaciones o estas propuestas sobre los temas de las infracciones, y lo vamos a ver desde un punto un poco más práctico, o sea, qué pasa, cómo estaba ahorita, qué va a pasar con estos, si se llegan a tipificar estos cambios. Después vamos a ir a un tema bastante importante y son las causales de aprehensión y decomiso, las sanciones por la no aprehensión de la mercancía, la puesta a disposición de la mercancía, los procedimientos administrativos, y al final vamos a hacer como un recuento de todo y qué es lo que tenemos que tener en cuenta, cómo debemos avanzar, cuáles son las principales implicaciones y recomendaciones que nosotros vemos a hoy, que si bien es cierto y reiteramos es un tema muy prematuro, pues sí tenemos que estar preparados en aras a qué va a pasar y qué puede pasar, porque sí o sí en junio del año entrante vamos a tener un nuevo régimen sancionatorio. Entonces, Diana, respecto de las implicaciones aplicables al régimen sancionatorio después de decomiso y al procedimiento, cuéntanos pues como las principales modificaciones que se ven ahí se esperan tener en ese procedimiento. Gracias, Rafa. Bueno, con relación a los principios, como bien lo mencionábamos en el decreto ley, existía o teníamos 6 principios. En el proyecto de ley se plantea la adición de 3 principios, pero se elimina uno que en mi concepto era fundamental y era el principio de eficacia. En virtud de este principio, básicamente lo que se ordenaba a la administración era que los procedimientos que se encontraban en la norma lograran su finalidad, se buscaba garantizar que los procedimientos contenidos en la norma lograran su finalidad y de cierta manera se eliminaran barreras que se tenían con relación a la ejecución, al acceso a la administración. En virtud del proyecto de ley, se elimina este principio y se adicionan 3. El primero de ellos es el principio de proporcionalidad.
En virtud de este principio, nos indica el proyecto de ley que básicamente cuando se vayan a aplicar graduaciones a las sanciones, estas deben obedecer a razones de utilidad, proporcionalidad y acudir siempre a los puntos de gradualidad que se encuentran en la misma norma. En segundo lugar, está el principio de justicia. Como bien lo sabemos, pues este principio indica que las actuaciones de la administración deben obedecer siempre al espíritu de justicia de la norma misma. Y por último, el principio de máxima diligencia. En virtud de este principio, nos dicen básicamente que las actuaciones sancionables de los obligados aduaneros se materializarán únicamente con la mera inobservancia de la norma. Este principio es un poco ambiguo en mi concepto, toda vez que no tiene un desarrollo propiamente de lo que se entiende como máxima diligencia en la norma. Entonces, de cierta manera, puede dejarlo abierto a lo que considere la administración de que se debe entender como máxima diligencia para los obligados. Hay un punto, Diana, muy importante a tener en cuenta y es lo que mencionabas hace un momento, y es que si bien es cierto, estos son los principios que en su momento, o los que están contenidos hoy en el decreto 920 y los que podrían estar contenidos en la ley, muy importante que en las defensas o en las estructuras de defensa tampoco olvidemos los principios de la gestión administrativa. O sea, los principios constitucionales tampoco los debe olvidar, independientemente no están incluidos dentro del decreto, no los debe olvidar la administración, así como tampoco los principios de la gestión administrativa que están por allá en el CEPAC, en el Código General del Proceso y demás. Y cuando uno arma estas estrategias de defensa, es importante también mencionar los otros para que no se olviden. Por lo menos el principio de eficacia, si bien podría salir, estoy seguro que la administración, pues en un proceso administrativo, perdón la redundancia, si el principio de eficacia no se aplica, independientemente no esté dentro de la ley, pues tendría que aplicarlo porque sí se va a encontrar dentro de los principios aplicables en la gestión administrativa. Entonces, punto importante eso, que el punto de la máxima diligencia o el principio de máxima diligencia es un principio que tenemos que tener cuidado si queda tal cual. Sí, o sea, por lo que mencionaba Diana, se está dejando simplemente a la inobservancia. ¿Y por qué lo estamos trayendo tan textualmente al proyecto de ley? ¿Cierto? ¿Cuál es el principal objetivo? Y básicamente es buscar esa responsabilidad sobre todos los usuarios aduaneros de actuar en la operación como lo dice ahí, con máxima diligencia, ¿cierto? Y entonces, muy seguramente podríamos estar hablando, ojo, es una aproximación, podríamos estar hablando que el principio de máxima diligencia lo que busca es reforzar, salirme de las causales de exoneración de responsabilidad. ¿Sí? Acuérdense que por allá hay unas exoneraciones de responsabilidad en las cuales hablan, sí, o sea, que yo puedo exonerarme cuando es la culpa debida de un tercero en la cual lleva mi sanción. Pero si lo vemos en conjunto, solo para que lo pensemos, con el principio de máxima diligencia, se podría estar hablando de usted no actuó con principio de máxima diligencia y entonces en principio no cumplió y no se puede tipificar esa causal de exoneración. ¿Vale? Sigamos. Bueno, otro de los cambios importantes que trae el proyecto de ley es el relacionado con la auditoría posterior al despacho. Esta figura ya se encontraba también en el decreto ley, sin embargo, un punto a tener en cuenta es que el proyecto la desarrolla a profundidad y algo que se le abona al proyecto de ley es que su lenguaje es un poco más claro. Entonces, lo relacionado a su naturaleza, definición, finalidad, se encuentra muy claro o, entre comillas, de una comprensión un poco más sencilla de lo que podríamos tenerlo anteriormente. Por auditoría posterior al despacho, no olvidemos que se trata de esta figura empleada para el desarrollo de las facultades de fiscalización por parte de la administración, en virtud de las cuales la administración busca prevenir el acaecimiento de las sanciones, persuadiendo, por así decirlo, al obligado aduanero a cumplir en debida forma y de manera voluntaria con las obligaciones que se encuentran en la norma. Uno de los puntos que trae el proyecto de ley también es la definición de los 3 tipos de auditoría posterior al despacho. Nos indica que encontramos auditoría de escritorio, auditoría de establecimiento y la auditoría mixta. Por la auditoría de escritorio la define como aquella que el funcionario va a desarrollar con la necesidad de solicitar información si eventualmente lo requiere al obligado aduanero o con la que repose en su despacho.
Por auditoría de establecimiento es aquella en virtud de la cual se requiere de la visita a las instalaciones o al establecimiento del comercio del obligado aduanero. Y por auditoría mixta, pues entendemos que es la que se desarrolla en conjunto de la auditoría de escritorio y la auditoría de establecimiento. Ahí esta auditoría posterior al despacho, recordemos que ya está. Sí, o sea, los conocidos APD ya existen en este momento en la legislación y son esas invitaciones o esas revisiones que hace la autoridad y después de una revisión de tu operación, formalmente te invita a hacer las correcciones, te invita voluntariamente a que te acerques, realices esos acuerdos pues, dentro de esta auditoría posterior al despacho, de tal forma que te permita o que la autoridad ve primero la buena voluntad. Recordemos que acá es muy importante todos los temas asociados a el perfil de riesgo, registro de infractores y demás. Segundo, obtener los mayores beneficios, porque la auditoría posterior al despacho lo que me va a permitir es tener los mayores beneficios de la reducción de las sanciones, ¿cierto? Y tercero, pues poder hacer, sí, en caso de que sea algún tipo de corrección o algún tipo de, si es necesario hacer correcciones de declaraciones de importación y demás, poderlas hacer de manera consolidada, de tal forma que la gestión administrativa sea mucho más fácil para las partes. Entonces, en principio, estas auditorías posterior al despacho, lo que vemos de este proyecto es que se le quieren dar mucho más fuerza a efectos de que en los escenarios en los que se evidencie que existe este tipo de situaciones, podamos, o que el mismo usuario, porque también puede ser, no solamente puede ser de parte y he conocido experiencias, que no solamente es de parte de la autoridad quien inicia la auditoría posterior al despacho, sino que el usuario aduanero evidencia el error y quiere solventar el error de la mejor manera y la manera más rápida, y entonces es él quien solicita sobre ese punto una auditoría posterior al despacho o que se inicie este proceso. Entonces, es punto importante eso. En los temas de establecimiento, es importante tener en cuenta que esta auditoría, pues como su nombre lo indica, y si la notificación es esta auditoría como su nombre lo indica, pues se supone que va a ser este proceso persuasivo y no pues ya un proceso de control posterior, como hablándolo, un proceso de inspección y aprehensión. Sí, o sea, pero pues hasta ahora, las auditorías posteriores al despacho en establecimiento, pues la idea es ir a levantar esa información, pruebas y demás, para efectos de determinar pues lo que se está revisando, se está controlando. Bueno, otro de los cambios importantes los encontramos en las medidas cautelares asociadas a la imposición de sanciones, al decomiso de mercancías y a su procedimiento. Recordemos que las medidas cautelares son estas medidas procedimentales adoptadas por la Administración, en virtud de las cuales se busca limitar o impedir el ejercicio de los derechos de disposición, ya sea sobre la mercancía o sobre los medios de prueba que obren en el proceso y pues que se requiera su limitación. Dentro de las medidas cautelares que encontrábamos en el decreto ley, teníamos 11 medidas. En el proyecto de ley encontramos 10 y los principales cambios se evidencian en primer lugar, la eliminación de la suspensión provisional de la autorización, habilitación o registro de un usuario aduanero. Esta fue la medida cautelar que se eliminó en el proyecto de ley y pues en consecuencia no la encontramos actualmente. Insisto, en el decreto ley sí la tenemos. Otro de los cambios importantes que se dan en el proyecto de ley es el relacionado con la retención temporal para la verificación del consignatario, destinatario o el importador. Esta medida cautelar consiste en la retención temporal de las mercancías mientras se verifica el acaecimiento de una de las situaciones que podemos observar. Una de ellas es la relacionada con la dirección informada en el RUT. Recordemos que esta se puede configurar porque la dirección que se encuentra en el RUT no exista o porque existe pero no coincide con la del obligado aduanero. En este caso, en ambos casos, el obligado podrá solicitar una segunda visita para que se corrobore si efectivamente se configura o no la medida. Otro de los cambios importantes está en la segunda situación relacionada con la solvencia económica del obligado. En este caso, básicamente, el cambio que nos señala la ley es que el obligado podrá solicitar las pruebas, podrá solicitar allegar las pruebas que considere pertinentes, útiles o necesarias dentro de los 3 días siguientes a la notificación o a la comunicación de la medida cautelar.
Ahí es importante tener en cuenta dos puntos y que los tenemos que tener en cuenta hoy. El primero es que la dirección o esta retención de la medida de la mercancía por verificación del consignatario, destinatario e importador está vigente. ¿Y qué pasa? Y nos ha pasado mucho con ciertos clientes que no actualizan su dirección dentro del RUT, dentro del Registro Único Tributario. Se da este proceso de control y van a hacer la verificación y en la verificación evidencian que en la dirección que fueron no es que sea una persona inexistente, sino que ya no está. Y entonces retienen la mercancía porque es un importador inexistente. Entonces tienen que pedir la segunda visita, hacer la actualización y ahí ya puede llegar hasta una sanción de otro índole, que es la de no haber actualizado el RUT, ¿vale? Y por otro lado, el tema de la solvencia económica ha sido un tema que nosotros lo hemos venido discutiendo en ciertas ocasiones porque no está tan claro el procedimiento y en este proyecto de ley tampoco se ve como ningún tipo de modificación que me permita garantizar a criterio o cuáles van a ser los criterios establecidos para definir cuál es la solvencia económica de un importador, qué se requiere o cuáles son los criterios objetivos que debería tener, porque una ley sancionatoria debe tener sus criterios objetivos y no subjetivos para que el funcionario determine si el importador o el operador de comercio exterior al cual se le está haciendo ese control posterior tiene o cuenta con la solvencia económica suficiente. Entonces, es muy importante tener en cuenta ese punto porque tanto en este régimen como se pretende o como está el proyecto, ese punto es sujeto a diferentes discusiones porque tiene un tinte subjetivo en el momento de la determinación. Porque pareciera que para la DIAN en la práctica solvencia económica significa que las empresas o los usuarios tengan utilidades, De acuerdo. pero a veces en la práctica pues eso no determina realmente la solvencia económica de una compañía. Entonces sí es bien grave que ese término no tenga una definición concreta en el proyecto de ley. Un desarrollo, de acuerdo. Lo que dice Angélica es muy cierto, o sea, no solamente el tema de utilidades puede determinar la solvencia económica, la solvencia económica, y se ha visto en posiciones que esa es pues, la posición como tal. La interpretación de la DIAN. De acuerdo. Bueno, y por último, el último cambio que encontramos en esta primera parte es el relacionado con el Comité de Revisión de Aprehensiones. Este comité se creó en virtud del Decreto Ley 920. No supone una segunda instancia, una instancia adicional en el proceso. Es básicamente una figura en virtud de la cual el usuario a quien se le pretende imponer la medida cautelar de aprehensión levanta la mano y solicita una revisión de esta medida a fin de que se determine su pertinencia y pues se decida si se aplica o no se aplica. Uno de los cambios principales que trae el proyecto de ley es que se eliminan las sesiones asincrónicas del Comité de Revisión de Aprehensiones y se incluye como miembro de este comité al subdirector de Normativa y Doctrina. Es un cambio que resulta pertinente, además de indicar que los participantes podrán ser los subdirectores o sus delegados. Importante tener en cuenta esto. ¿Cuál es tu opinión, Diana, sobre este cambio y la inclusión del subdirector en este comité? Bueno, Eliana, si bien las decisiones que tome el comité no son vinculantes, el hecho de incluir al subdirector de Normativa y Doctrina no cambia en nada esta situación. Entonces, es también una crítica a la figura de qué tan útil resulta siendo el comité de aprehensiones y qué tanto beneficio le va a traer a los obligados aduaneros. Ahí es un punto importante, Diana, lo que acabas de tocar. Y es que el Comité de Revisión de Aprehensiones debería tener debería tener un efecto mucho más claro, porque no tiene un impacto real como lo dices en la diapositiva, no tiene, o como lo decimos en la diapositiva, no tiene un impacto real en las decisiones finales sobre los temas de la definición de situación jurídica de las mercancías que están siendo objeto de esta medida cautelar de aprehensión, porque el mismo concepto no es vinculante. Entendería yo que lo que se busca con el ingreso, con incluir pues al subdirector de normatividad y doctrina, es para que se tenga como esa garantía de las posiciones que haya tenido la autoridad anterior. Supuestamente para unificar criterios, pero Exacto, pero entonces vamos al punto, Vani. Pongamos el ejemplo. Entra y tú eres la funcionaria aprehensora.
¿sí? O sea, la que va a tomar la decisión sobre la aprehensión de la mercancía o sobre la situación jurídica de la mercancía. Nosotros tres nos reunimos, normatividad y doctrina y demás miembros del equipo. Nuestra decisión es que se cumplen las condiciones para acreditar la legal introducción de la mercancía conforme a lo que dijo el solicitante del comité y nuestra posición va a ser, usted tiene que, o sea, declare la legal introducción y devuelva la mercancía, ¿sí? Tú tienes dos opciones, Atender la recomendación o no atenderla. o no Pues, atenderla. en la práctica, pues, el funcionario de la DIAN se mantiene con su decisión. Entonces, Entonces, y entendería yo, pues debería tener un impacto mucho más real el comité de aprehensiones, porque el comité de aprehensiones, si lo vemos desde la naturaleza, o sea, desde la finalidad, desde, sí, o sea, como todo el tema de las sesiones, de lo que se busca que haya como ese grupo interdisciplinario de subdirectores para que revisen una situación puntual en la cual el titular de la carga se está viendo afectado por una decisión o considera que se está viendo afectado por una decisión. Pues al fin y al cabo el comité es un concepto no vinculante. Para que tuviera un impacto real, debería ser vinculante la decisión. claro, vinculante y se sacaría muchísimo más provecho también de los miembros que están en el mismo comité. Y fíjate que también buscaría o permitiría un comité de revisión de aprehensiones, permitiría eliminar muchos procesos en vía judicial. Porque recordemos que a veces la posición, ¿cierto? Está por el área encargada de revisar la aprehensión o la definición de la situación jurídica y en ese momento la división jurídica que va a determinar la decisión y ya está. Y llegan a muchos procesos que se ganan en vía administrativa, que generan desgaste para el Estado, ¿cierto? Para los organismos del Estado y adicional a eso detrimento económico para el país porque son demandas que salen en 14 años, actualizados los valores, pues van a generar, y este comité de aprehensiones lo que debería buscar también es eso, facilitar también tanto el procedimiento como garantizar que lo que realmente llegue a vías judiciales, porque en efecto la autoridad considera que es una posición en derecho lo suficientemente sustentada para que un juez confirme y no para que el Consejo de Estado, después de 8 o 10 años, declare la nulidad de lo actuado y tenga que entrar el Estado pues a reparar o a pagar esos daños causados en ese momento. De acuerdo. Vamos a pasar al otro punto y es con Camila en el tema de las infracciones. Entonces hablábamos en principio todos los temas generales, pero vamos a ver los principales y un punto muy importante, no vamos a ir infracción por el tiempo, sino que vamos a traer y adicional el tiempo y también el momento en el que estamos, ¿sí? O sea, porque todavía estamos en un primer borrador, pero sí vamos a ver las que más nos causaron o los principales los principales temas que nos causan eh, cuestionamiento, curiosidad o como lo quieras llamar, Cam. Gracias, Rafa. Bueno, entonces respecto al régimen sancionatorio como tal, las infracciones que se encuentran establecidas en este primer borrador de proyecto, y algo que, pues digamos que se abona al borrador, es que se ve una reducción de la cantidad de sanciones. Ahora, la reducción de la cantidad de sanciones no necesariamente quiere decir que menos conductas se tipifiquen como infracción, sino que sean agrupados, se han consolidado en una cantidad menor de infracciones. Entonces veníamos de un régimen tenemos un régimen sancionatorio que son de 357 infracciones, y pues con el borrador se pasarían a 80 solamente. Otro punto importante es que se elimina lo que veíamos lo que vemos en el decreto 920, que está pues digamos que en tema de, pues que no entró realmente nunca a regir el tema de las categorías, lo cual generaba mucha incertidumbre respecto a cómo se aplicarían esas sanciones en categorías, porque dejaba muy ambiguo esa aplicación de sanciones y que pues la DIAN podría entrar a sancionar a un usuario por temas de categoría y no por una infracción puntual establecida en la norma. Entonces, eso se elimina en este primer borrador
Y como les decía, pues se mantiene el tema de infracciones o las clases de infracciones gravísimas, graves y leves. También vemos pues obviamente la disminución en infracciones gravísimas. Pasamos de 130 a 29, de graves a 92 a 30 y de leves de 131 a 19. Y pues las demás digamos que han sido no definidas digamos que de gravedad de las infracciones. Entonces, esa es como la primera situación. Lo segundo es que se agrupan las infracciones. Tenemos un régimen sancionatorio que está establecido por un tipo de usuario, entonces tenemos infracciones para los declarantes en importación, declarantes en la exportación, para temas de valoración, para agencias de aduana y dependiendo pues del tipo de usuario, están actualmente agrupadas las infracciones. Lo que se propone en este borrador y que pues digamos que se ha atendido los comentarios que se han realizado por parte de los usuarios es que se consoliden no por tipo de usuario, sino por conducta. Entonces tenemos conductas como registro aduanero, introducción y salida de mercancías, presentación de información, las referidas al pago de los tributos, incumplimiento de restricciones legales y administrativas, incumplimiento de obligaciones por la no terminación, incumplimiento de obligaciones y por no terminar modalidades en los regímenes aduaneros, por ejemplo, las temporales. Entonces, pues ahí estarían como agrupados en diferentes tipos de infracciones o de conductas. Sanciones por uso de sistemas aduaneros y digamos que hay otras como otras infracciones de origen y pues digamos que las demás que no estén agrupadas en los primeros grupos grandes que se ha realizado. Aquí es importante tener en cuenta que si bien parece ser que vamos encaminados a lo que tanto se ha pedido, y es que no exista duplicidad en infracciones, porque puede ser que una misma conducta esté varias veces establecida dependiendo del tipo de usuario, también, pues digamos que aquí establece un riesgo muy grande y es que no se está estableciendo quién es el obligado o quién es el que será sancionado por la tipificación de alguna de estas infracciones. Y si bien es cierto, y vamos a verlo más adelante, pues a veces puede parecer un poco obvio que pues me van a sancionar si yo soy el obligado. Hay infracciones que no es tan claro quién realmente es el obligado y a quién va a ser impuesta la sanción. Entonces, ese es uno de los puntos más críticos que observamos en este primer borrador, porque realmente no queda claro quién es el que va a tener que asumir la sanción. Y es un tema que ya vemos actualmente. Actualmente ya vemos que, bueno, yo cometí esta infracción, van a sancionar generalmente al importador, el exportador como principal obligado aduanero, pero también hay situaciones que son producto de la conducta de un tercero o de otro usuario que intervino en la operación. Entonces, si bien se trató de dejar esto un poco más claro, falta igual claridad en temas de a quién se va a sancionar. Eh, Ahí nosotros confiamos en que los comentarios de los diferentes intervinientes funcionen, porque Ujú. en su momento, y sí, lo que dices, Cami, es muy cierto. O sea, en este momento no hay una claridad del sujeto pasivo de la sanción, de la infracción. Y si no existe, pues no se cumplen con los requisitos mínimos para que una infracción se pueda imponer. Y ese punto es muy importante tenerlo en cuenta. Y otro de los puntos importantes a tenerlo en cuenta es lo que tú dices, Cami. O sea, el tema de la seguridad jurídica que se le tiene que dar a cada uno de los intervinientes de la operación de comercio exterior. Vuelvo al punto y no es por ser desconfiado, pero la inobservancia de la norma del principio no podría llegar acá. Sí, o sea, a cómo están mencionadas o cómo se han presentado las diferentes eh, infracciones o cómo quedaron, que es lo que comentas, Cami, pues entonces viéndolo de una manera conjunta, todo el proyecto, pues entonces se la pongo a quien yo considere, O a todos o a todos los que intervinieron en la operación. en la operación. De acuerdo. No hay una certeza. no hay una certeza jurídica para quién va a ser la sanción, entonces eso genera pues mucho riesgo pues de tipicidad, no sabemos a quién imponerla, entonces pues ahí es importante pues que se delimite de quién va a ser la obligación. Y otro de los puntos es el endurecimiento de sanciones económicas. Teníamos, o pues en este borrador se establecen unas
unas infracciones o unas sanciones hasta de 20.000 unidades de valor tributario, es decir, casi 1.000 millones de pesos en algunos procesos o en algunos tipos de infracciones que ya vamos a ver pues esos tipos de infracciones y la ambigüedad de las mismas infracciones. Y también la eliminación de sanciones, de los topes en las sanciones. Teníamos algunas infracciones que se establecía la sanción conforme al valor FOB de las mercancías o conforme al, generalmente, valores FOB de las mercancías, estableciendo un tope máximo para esas infracciones. Aquí ya no se establece topes, lo cual pues obviamente generaría un impacto económico para las compañías. Como lo decía Rafa, no vamos a entrar a detalle de cada una de las infracciones porque pues son bastantes. Sin embargo, sí hay algunas que llaman mucho la atención pues por la ambigüedad de las mismas. Por ejemplo, respecto al registro aduanero. Entonces, se establecen unas generalidades o unas sanciones gravísimas, por ejemplo, por usar medios irregulares para la obtención de la autorización, habilitación, calificación o registro, o ejercer actividades sin estar debidamente autorizados, habilitados, calificados, o que se realicen actividades diferentes a las que están autorizadas. Esto aplica también para las calidades otorgadas por el Ministerio de Industria y Comercio, los cuales pues también tienen un régimen sancionatorio en el respectivo decreto que les da la autorización. Por ejemplo, tenemos que para las zonas francas tenemos un decreto establecido que puntualmente es reglamentado por el ministerio y pues que realmente la autorización la da el ministerio hace sus evaluaciones y emite un acto de calificación para las zonas francas, pero entonces en esta sanción, en este proyecto lo que se establece es que la DIAN puede entrar a revisar esa calificación que hizo el ministerio y sancionar en caso de que algo no esté en línea. Entonces es como una entidad involucrándose en las actividades, en las competencias del ministerio. Entonces, digamos que hay como esa ambigüedad y se ve un aumento alto del valor de la sanción, que íbamos más o menos de las 1.000 unidades de valor tributario cuando ejercíamos actividades, por ejemplo, los usuarios de zona franca, actividades distintas eh, a las que están autorizadas. Aquí ya vemos una sanción de 10.000 unidades de valor tributario y una sanción gravísima. Entonces, pues sí se ve como el aumento del riesgo para las compañías. Em, También otra de las infracciones graves que vemos es incumplir las obligaciones derivadas de la habilitación, autorización, inscripción, calificación del registro de un usuario aduanero. Entonces, este tipo de infracciones generalmente están establecidas, lo que tiene que ver con el registro, dependiendo de la entidad que ha emitido esa autorización. Entonces, aquí ya vemos cómo pues, la DIAN tendría incidencia en sancionatoria frente a esas habilitaciones que emita otra entidad. Eh, Otro tipo de infracciones son las referidas a la introducción o salida ilegal de las mercancías. Y aquí sí que hay como mucha ambigüedad en las infracciones y cómo serían impuestas las sanciones. Porque si vemos, por ejemplo, la infracción gravísima de introducir o extraer mercancías por lugar no habilitado o transportar mercancías sin el documento de viaje, aquí vemos muchos usuarios involucrados. O sea, aquí vemos Ajá. que puede ser el importador o exportador, dependiendo de la operación, agencias de aduanas como declarantes, transportadores, agentes de carga que están involucrados en la cadena de transporte, vemos puertos o aeropuertos, vemos usuarios de zona franca involucrados. O sea, realmente aquí hay un sinfín de usuarios involucrados en una misma operación, porque todos eh, pueden ser sujetos a la imposición de estas sanciones. Introducir o extraer mercancías de prohibida importación o exportación, lo mismo. O sea, puede ser el importador, puede ser la agencia de aduanas, como declarante, pueden ser los transportadores. Para quien realmente va a ser impuesta la sanción, pues queda muy ambiguo. Simular operaciones de comercio exterior, esa siempre ha sido una infracción bastante ambigua que se entiende por simular las operaciones e introducir, transportar, autorizar
o permitir salida de mercancías sin los documentos que la amparan en los términos y condiciones establecidos por la norma. Nuevamente volvemos a que están sancionando introducir o transportar. Quien introduce, el importador, el exportador, el declarante, el transportador, nuevamente involucrados todos en la cadena de suministro, pero también autorizar realmente el usuario, todos, porque si ingresa a un puerto o aeropuerto, autoriza la salida el puerto o el aeropuerto, entonces también estaría vinculado. Si ingresa a una zona franca, también estaría vinculado a la zona franca. Y lo más curioso es que, por ejemplo, en una solicitud de autorización de embarque, el que autoriza el embarque es la misma DIAN mediante sus sistemas informáticos. Entonces, que hay como, bueno, todos en realidad están involucrados en esa cadena de una misma infracción. Entonces, ¿quién va a ser el, el obligado? Y la sanción de este tipo de estas infracciones gravísimas van desde el 70% del valor FOB o avalúo, el que resulte mayor. Y pues si vamos a entrar en unas mercancías, generalmente el mayor va a ser el avalúo, porque ya tiene un proceso de transporte internacional ya o pues de movilización de las mercancías, entonces generalmente pues ya tendría que ser el avalúo, pero si no se logra determinar este valor, una sanción de 10.000 unidades de valor tributario. O sea, puede ser que una carga sea muy pequeña, valga generalmente poquito, pero pues si no conocemos el valor exacto, una sanción de 10.000 unidades de valor tributario. Y adicionalmente, si se trata de un usuario un usuario autorizado, un UTS, una agencia de aduanas, un transportador, todos los que realmente se involucran en la cadena, pues la sanción aumenta a 100% el valor POP o, pues nuevamente, o al avalúo o nuevamente, si no se conoce este valor, a 20.000 unidades de valor tributario, o sea, casi 1.000 millones de pesos en caso de que se incurra en alguna de estas infracciones. Em, Nuevamente, pues sin tener claridad para quién va a aplicar esa infracción. Sí queda, digamos que una sanción residual para los transportadores, que es menor, pero tengamos en cuenta que las demás, pues o sea, además de los transportadores, existen un montón de usuarios involucrados en esta cadena que puede estar, pues digamos que podría aplicarse para cualquiera. Entonces, ahí es como el máximo riesgo en este momento de ese proyecto. Hay dos puntos importantes antes que pasemos a las otras, ¿cierto? De la información. Hablábamos de la reducción, Cami, ahorita, no, hubo una reducción de tantas sanciones, que eso es lo primero que hablamos en el proyecto y demás, y que se ve. Si uno simplemente cuenta artículos y cuenta sanciones e infracciones, uy, sí, o sea, hay una reducción significativa de las sanciones, pero pues hay una reducción o una condensación significativa de las infracciones y entonces ponemos en una infracción como lo que, con la misma infracción, así como está señalado, redactado el proyecto, con la misma infracción se le puede iniciar proceso al transportador, al tenedor, al importador, al usuario de zona franca, o sea, al titular del depósito, a quien esté. El otro punto, y me causa mucha extrañeza, el tema de autorizar, ¿sí? O sea, esa autorización, la autorización, ojo, hablamos de la legal introducción y la legal salida de las mercancías. Acá no estamos viéndonos a partes de salida por puertos no habilitados o ingreso por puertos no habilitados. Pero si lo vemos en el conducto regular de una operación de comercio exterior, ya sea para ingreso o salida, ¿quién es el que autoriza la salida del Bien. ingreso? Adrián. O sea, yo estoy haciendo una función, si lo vemos como el ejemplo que ponías, Cami, autorizar el ingreso a zona primaria en un depósito, ¿cierto? Pues yo autorizo el ingreso, pero el proceso se surte y lo aprueba quién. Adrián. Va bien. Entonces, eso es un punto muy importante a tener en cuenta. El tema de las sanciones en VTs es bastante grande, es bastante oneroso, bastante preocupante. Y el otro punto, el tema de los usuarios autorizados, ¿cierto? Yo tengo la calidad y el hecho de haber tenido la calidad en los cuales para obtener algún tipo de calidad, yo tuve que haber presentado toda la información ante la autoridad aduanera. La autoridad aduanera me controla, me conoce, ¿cierto? Y tiene otro tipo de controles conmigo. En ciertas ocasiones, o en la mayoría de las ocasiones, tiene una garantía que va a permitir garantizar el pago de los tributos aduaneros. O sea, me conoce tan bien
que hasta una garantía en muchos de los escenarios tiene, pero sin embargo, pues, le vamos a subir la sanción del 70 al 100 y en la subete al doble. Podría haber, Bastante desproporcional y como bastante cuestionable la posición, también. de acuerdo, como incongruente, por decirlo así. Te conozco, pero te sanciono un poquito más. Te sanciono un poquito más. Me quiero un poquito más. Ah, Eh, Otro punto que nos llama la atención es respecto o a una aclaración que sí son estas infracciones, es que si la mercancía se restituye al depósito o a la zona franca dentro de los 10 días siguientes a la salida, no hay sanción. Entonces es como que yo puedo sacar la mercancía 10 días o 9 días y la devuelvo y no pasa nada. Es como un poco, pues, incongruente porque realmente debería ser grave sacar la mercancía sin los documentos soportes, sin cumplir con las obligaciones aduaneras. Entonces, pues tengo 10 días para sacarla y no pasa nada. Es bastante como particular ese tipo como de salvedades de la norma o del proyecto del borrador. Eh, Otra de las infracciones son las referidas a la entrega de la información. Digamos que en las otras vemos como registro aduanero, ya digamos que el tema operativo de la salida y entrada de las mercancías, esta ya es referidas a la entrega de información en general, no por una declaración de aduanera, sino como entrega la información a la DIAN en general o a las autoridades competentes, presentación de las declaraciones o documentos que amparan. Entonces aquí agruparon un montón de infracciones, eh, pero llama la atención, por ejemplo, ingresar o extraer mercancías por lugar habilitado o zona franca omitiendo la presentación de los documentos que la amparan. Es muy similar a las anteriores. mm. No contar con los mecanismos de prevención o no reportar las operaciones sospechosas. Queda muy ambiguo que es no contar con los Mecanismos de mecanismos de prevención. prevención o no reportar las operaciones sospechosas. Supremamente ambigua esa infracción. Alterar información consignada en los documentos que conlleven a que se traten de mercancía no presentada. ¿Qué se entiende por alterar? ¿Cómo? O sea, ¿cuál es esa alteración que sería sancionada? Obtener el levante o la autorización de embarque o percibir beneficios por una operación de comercio exterior a través de medios irregulares. Son infracciones realmente muy ambiguas que no quedan claros cómo se presentarían estas situaciones. No avisar o no poner a disposición de las autoridades competentes los envíos y mercancías de prohibida importación que fueron detectadas durante la inspección. Pero si fueron detectadas durante la inspección, pues ya realmente la DIAN debería tener acceso a esas mercancías. Entonces tampoco queda claro cómo sería tipificada esa infracción. Em, Ahí Cami, solo te interrumpo un segundo sobre esas gravísimas. Y hay dos puntos importantes a tener en cuenta y fíjense cómo se puede interpretar y es que este es el punto de que nosotros siempre en las diferentes sesiones y en los diferentes escenarios hemos advertido que la claridad que debe existir, sobre todo en la imposición de sanciones, ahorita cuando veamos en las medidas cautelares, en las causales de aprehensión y decomiso y demás, porque se puede dar para la interpretación en el momento de la operación del funcionario que esté operando o que esté tomando la decisión. Si nosotros vemos por lo menos esa de, y causa, y por eso la trajimos, la de no contar con los mecanismos de prevención o no reportar las operaciones sospechosas, ¿cierto? Entonces, hay dos tipos que se pueden sancionar. Usted no tenía un mecanismo de prevención para que no se dé una actividad sospechosa en riesgo en su operación de comercio exterior o no la reportó. ¿Cierto? Entonces, yo tenía el mecanismo, sí, pero si no presenté el reporte de operaciones sospechosas, me sancionan. Yo presenté el reporte de operaciones sospechosas por una operación sospechosa que se dio, pero en virtud de ese reporte de operaciones sospechosas van a ir a revisar mi operación y el funcionario puede decir, es que usted no contaba con el mecanismo idóneo para prevenir que se hubiera dado esa operación sospechosa, entonces también lo sancionan. Entonces, fíjense que ahí entonces va a quedar el usuario, bueno, pero ¿qué hago? ¿Lo reporto? ¿No lo reporto? Si lo reporto y consideran que no tenía los mecanismos para prevenir, entonces también me van a poner la misma sanción. Entonces, están poniendo hasta el mismo usuario en situaciones de cómo va a interpretar la autoridad en ese momento esa posición. Otro punto ahí,
el que acabas de decir, pero en principio eso no hace parte del procedimiento cuando yo hago una inspección de poner a disposición, y ese no es el objetivo, de poner a disposición de las autoridades competentes la mercancía. Entonces, ¿por qué me van a poner 4.000 VTs si yo no aviso o pongo a disposición de las autoridades competentes la mercancía que estaba de prohibida importación o que no fueron que fueron detectados durante la inspección? Si para eso es esa actuación. Entonces, son puntos que lo dejan a uno bastante alertado o preocupado de este primer proyecto. Exacto. Respecto al pago, aquí se agruparon algunas infracciones también en temas de valoración. eh, por ejemplo, entonces, tenemos la disminución del tema de la infracción de valoración por declarar una base gravable inferior al valor en aduanas que corresponda. Está incluida en las infracciones referidas al pago. Y pasa del 50% al 40% de la diferencia en el valor en aduanas correspondiente. Entonces, pues ahí hay una disminución al respecto. Se establece unas infracciones gravísimas que llaman pues la atención, que dice, por ejemplo, no pagar los tributos aduaneros teniendo la obligación legal. Realmente la obligación legal de los tributos, del pago de los tributos es del importador, pero dice o contractual, la obligación contractual de hacerlo. ¿En qué casos existe esa obligación contractual? Sabemos que algunas veces las agencias de aduana pactan con o el importador, que ellos pues van mediante un anticipo o van a prestar el dinero para hacer el pago. Si están refiriéndose a este tema contractual, pues realmente la DIAN está entrando en un tema pues más allá de su competencia, que sería un tema civil entre pues dos partes. Entonces, realmente, ¿por qué sería la DIAN competente de entrar a revisar un tema contractual entre las partes? No, no debería, pues simplemente si no se pagan los tributos aduaneros, como está hoy, la obligación es del importador. Si no lo hizo la agencia de aduanas, pues ya será un tema, una responsabilidad civil, un tema contractual que se revise entre las partes, pero realmente, ¿por qué la DIAN tendría que ser el que sancione esta obligación? Entonces, es como un punto extraño en la redacción de este borrador. Parece que es una extralimitación en la capacidad que tiene la DIAN de sancionar, porque esto es de la órbita privada totalmente, y sancionar al particular al que le pasaron esa obligación vía contractual, de todas maneras, no debería excluir la posibilidad de aplicar la sanción al obligado legal principal. Entonces es una incongruencia ahí que no logro entender. De acuerdo. Y un tema también de proporcionalidad de la sanción. Pensemos, hagamos un ejercicio. O sea, es que esto es lo bueno de analizar las normas de esa manera. Si nosotros vemos por lo menos no pagar los tributos aduaneros teniendo la obligación, hablemos ya, o sea, el tema contractual coincido con ustedes que definitivamente no debería estar ahí. Pero pensemos en que un importador de bien, ¿cierto? Un importador juicioso, como somos todos los que estamos en este espacio, se nos quede sin pagar una declaración de importación, ¿cierto? Se presentó manual. No debería pasar, pero ha pasado. Se obtiene el levante sin pago, no tenía ningún beneficio de pago consolidado ni nada, sino que obtuvo el levante y se tipificó la infracción. Los tributos aduaneros dejados de pagar, o pensemos la carga, valía, no sé, 2 millones de pesos. Y los tributos dejados de pagar son, ¿qué? 500.000 pesos. La sanción es de 4.000 VTs por no haber pagado 500.000. Entonces, volvemos al tema de, ojo, no estamos limitando las sanciones o este decreto, muchas de las sanciones no están limitadas y hay unas sanciones que me cierran, no son proporcionales. Ahora, bueno, el punto de la base, ok, listo, baja del 40 al 50, pero volvemos a temas del pago consolidado bastante graves. Exactamente. Y ahí también hay como una incongruencia entre el pago consolidado y la infracción gravísima que estamos viendo arriba. Es una infracción de por sí, la infracción gravísima sola son 4.000 unidades de valor tributario, pero hay otra infracción, otra sanción por el no pagar
el pago, pues el pago consolidado, que pues finalmente es no pagar tributos aduaneros. Entonces, si bien existe como una disminución en la suspensión o pues en algunas situaciones de reincidencia, pues volvemos a que es un tema crítico respecto, por ejemplo, si es el primer incumplimiento, es el 100% del valor de los tributos, ¿ok? Está igual. Está igual. Por segunda vez en el año fiscal, ya digamos que lo reduce al año fiscal, Lo es el aclara. 150% del valor de los tributos, ¿ok? Y por tercera vez en el mismo año fiscal, suspensión del beneficio consolidado por 2 años. Entonces, digamos que tengamos en cuenta que el pago consolidado se lo dan a ciertos usuarios por confianza, ya sea porque son OEAs, entonces pues tienen obviamente un perfil de riesgo muy bajo y que realmente la DIAN confía en que van a cumplir con el pago consolidado. Un usuario aduanero con trámite simplificado que también, digamos que la DIAN ha depositado una confianza y los usuarios de zona franca con la declaración especial de importación. Pero entonces, si yo ya reincido 3 veces, que digamos que es algo que no debería suceder para este tipo de usuarios, ahí sí me quitan el beneficio del pago consolidado por 2 años. Entonces, pues, digamos que realmente para que se incurran esa tercera vez en un mismo año fiscal, esperamos no suceda, porque realmente, pues ahí sí sería como una alerta para la autoridad justificada de si me han cumplido 3 veces en un mismo año, pues realmente no te puedo dar esa confianza que te estoy otorgando. Y el beneficio a hoy se suspende hasta por 6 meses. Cuando la autoridad es la que detecta que el pago no se hace dentro del mes. Recordémoslo entonces, a hoy la máxima suspensión es de 6 meses. Sin embargo, no perdamos de vista que también esta determinación de los pagos consolidados puede determinar también que se afecte el perfil de riesgo del usuario y termine es también perdiendo la calidad. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado hoy y ahorita cuando vayan los pagos, si se llega a modificar de esta manera, porque el tema de los pagos consolidados, sí, la autoridad ha sido muy insistente tanto en los montos de las sanciones como en las suspensiones. ¿Por qué? Porque pues lo que ellos dicen es, yo confío en el usuario y pues un incumplimiento por parte del usuario para mí es grave y pues determina este tipo de infracciones. Punto importante a tener en cuenta, el incumplimiento es tan grave como que yo deje de pagar 10.000 pesos cuando yo pago de tributos aduaneros 1.000 millones de pesos mensuales, pasa y se me quedó una por fuera por 10.000, se incumple, es tan grave como incumplir pagar todo el pago consolidado. O sea, sí, en la sanción, pues claro, pues el 100% de 10.000 pesos es menos de 1.000 millones de pesos, pero en temas de la suspensión es exactamente lo mismo. Exactamente. Tenemos otras obligaciones que son referidas al incumplimiento de obligaciones y a la no terminación de las modalidades de regímenes. Si bien es cierto, el título de la infracción o de la agrupación de las infracciones dice incumplimiento de las obligaciones, hay muchas que quedan ahí como a la deriva. Por ejemplo, tenemos una infracción gravísima de no prestar el servicio de trazabilidad de las mercancías. Ok, pues uno diría, bueno, para el que esté obligado, pero eso no lo establece el borrador, o sea, no lo limita. Entonces, ¿para quién va a ser impuesta esa infracción? ¿Para todos? Eh, n- Obviamente uno dice, no, pues para el obligado, los que estén obligados, los transportadores, las agencias de carga, pero no lo establece, no lo limita. Entonces realmente no es claro. Nuevamente volvemos a la ambigüedad de esas infracciones o no vincular a sus empleados de manera directa y formal cuando la normatividad aduanera así lo exija. La identificación del incumplimiento de las obligaciones laborales, aportes para fiscales, incluidos los aportes a la seguridad social por salud, pensiones y riesgos profesionales, será reportada por la DIAN a las autoridades competentes. Veamos, por ejemplo, el caso de la calificación de los usuarios de zonas francas, donde tienen la obligación también de tener una contratación directa, pues por tema de cumplimiento de compromisos que realmente son reportados al ministerio. Pero aquí, pues se le tienen que reportar a la DIAN y la DIAN va a hacer sanciones respecto a esos incumplimientos. Pero, pues digamos que es un poco contrario a lo que establece la normatividad de las zonas francas, y es que si no se cumple, pues digamos que se le puede quitar la calificación,
pero eso lo hace es el ministerio. Aquí digamos que sería un riesgo adicional y es porque tendría una sanción de 700 unidades de valor tributario por parte de la DIAN. Eh, entonces, algo muy importante tener en cuenta en esas auditorías anuales de zonas francas, porque, o sea, tiene que ser súper rigurosa esa revisión para no solamente evitar el incumplimiento, sino que también evitar una sanción económica por parte de la DIAN. em, Infracciones referidas al incumplimiento de restricciones legales, dice que no acreditar el cumplimiento de las restricciones legales o administrativas cuando haya lugar a ello, lo cual también es una causal de aprehensión y que establece una sanción de 4.000 unidades de valor tributario. Pero también hay otra infracción más adelante por no informar que no cuento con las restricciones, no cumplí con las restricciones legales y o administrativas de 400 unidades de valor tributario. Entonces no queda claro cuál deberíamos aplicar. Y pues obviamente la DIAN se va a ir por la más Por alta. la más alta, y es que ahí el punto, si hacemos el tema de proporcionalidad, pues van a aplicar la más alta de las Más alta. posibles que se puedan tipificar. Y simplemente pongamos un ejemplo, no acreditar el cumplimiento de las restricciones legales y administrativas cuando hubiera lugar a ello. Yo traía un producto que por temas de clasificación arancelaria, en principio no debería haber acreditado ningún registro, visto bueno, ¿sí? Clasificación arancelaria cambia de subpartida arancelaria y entonces, ok, voy a rescatar, legalizo, supero la causal de aprehensión, tengo una sanción de 4.000 VT. 4.000 VTs a hoy son 200 millones de pesos, creo, mi memoria no me falla, y si la carga vale 1 millón, 2 millones. Listo, legalicé, sí, y puse, ok, el porcentaje de legalización que corresponde, de rescate que corresponda conforme a la norma, pero ese porcentaje está sobre el valor de la carga, pero alza la mano por allá una sanción gravísima, en la cual habla de 4.000 VTs sin importar la cuantía de la mercancía. Exactamente, que no tiene tope, o sea, no establece por cuantía, ni tope, ni nada, sino 4.000 unidades de valor tributario eh, por el incumplimiento. Bueno, tenemos infracciones nuevamente referidas al uso indebido de los sistemas informáticos, que es pues muy similar a las que ya tenemos, y a otras infracciones, como incumplir los plazos para la terminación de las modalidades, que son infracciones leves. Eso como en términos generales, vemos como hay demasiada ambigüedad en las infracciones y en las sanciones que se impondrían. Ahora, tenemos algunas posibilidades de reducción de la sanción que ya hoy tenemos unas vigentes que es por allanamiento, por cumplimiento extemporáneo o por la finalización extemporánea de una modalidad. Que es importante tener en cuenta que por allanamiento, a hoy tenemos como el allanamiento, yo me allano a la totalidad del REA, porque pues digamos que yo acepto toda la infracción. Aquí nos abre la posibilidad de que el usuario se allane total o parcialmente. Es decir, si yo en el REA me proponen diferentes sanciones y me vayan a aplicar gradualidad, pues yo me puedo allanar a una parte. Y las demás infracciones, pues digamos que van a seguir su curso en temas sancionatorios. Otro punto importante y que sí es algo, pues digamos que a favor del usuario, es que esos allanamientos no quedarían registrados en el INFAT. El INFAT es el registro de infractores, donde pues, digamos que la DIAN informa todas las sanciones que están en firme, e incluso en este momento, pues se informan los allanamientos y eso afecta el perfil de riesgo de las compañías. Entonces, en este primer borrador de proyecto, lo que se establece es que esos allanamientos no quedarían en el INFAT, lo cual es algo positivo para los casos en los que las compañías voluntariamente deciden aceptar una infracción y pues digamos que además de la reducción del valor de la sanción, pues tendrían ese beneficio de que no queden registrados en el INFAT, que es algo que a muchas compañías les preocupa, ok, yo pago la sanción económica reducida, pero me preocupa mucho si soy, por ejemplo, un usuario aduanero con trámite simplificado que me vaya a quedar ahí en el INFAT, porque pues digamos que no solamente es un tema económico, sino también un tema de perfil de riesgo. Entonces es algo positivo que esos allanamientos no queden registrados en el INFAT. Se adiciona o pues se pretende adicionar una
causal para reducir la sanción, pero que realmente es bastante, es muy poco clara porque dice por la acreditación plena del cumplimiento del deber de diligencia y cuidado por parte del usuario aduanero con el que se hayan atendido los deberes y el cumplimiento de las obligaciones aduaneras. Se entenderá por debida diligencia y cuidado el conjunto de acciones por medio de las cuales se pueden identificar, evaluar, mitigar o prevenir riesgos e informar impactos negativos y potenciales. Es como que si usted está em, como buscando mejoras en su operación y que mitiga ciertos riesgos, pues yo le puedo reducir la sanción. Pero realmente cómo se logra soportar que en realidad estoy haciendo digamos que esas acciones para mitigar el riesgo, pues digamos que no queda tan claro cómo aplicaría. Esa reducción de sanción, salvo el allanamiento, se mantiene igual. Digamos que la redacción cambió, se mantiene al 20%, o sea, la sanción base se reduciría al 20, se mantiene al 20%, y pues en el decreto que tenemos ahorita es reducción del 80%. Entonces, pues digamos que Es lo mismo, es lo pero mismo, pero con una redacción diferente. Y es acumulable con el allanamiento sin que sea menor que la sanción mínima. Entonces, digamos que eso se mantiene. Lo que se adiciona es que el allanamiento no va a ser parte del IMPAD o no va a ser incluido en el IMPAD y pues esa posibilidad de que yo diga, mire, es que yo estoy estructurando mi área para evitar riesgos, no bien sé, contra que eso. entonces pues ahí como que me ayuda a que yo reduzca mi sanción, pero pues sí queda un poco claro, pues cómo se evaluaría si hay lugar a esa reducción o no. Cami, pues yo creo que hay varios puntos. Yo porque cogí el micrófono si ya tengo. Hay varios puntos tanto que nos preocupan como puntos pues, que están sujetos a demasiado desarrollo. O sea, en este primer borrador vemos un conjunto, una compilación de infracciones que hay a hoy en el 920 en una sola, la cual va a permitir una gran discusión, ¿cierto? O podría detonar diferentes litigios en el momento de la aplicación. Lo segundo, hay infracciones que a todas luces, o sea, o como quedaron redactados, que confiamos en que no vayan a quedar así en la ley, pero a todas luces pues se olvida el principio de proporcionalidad de la sanción. Pues para el ejemplo simple que poníamos, una mercancía que vale 1 millón de pesos puede llegar a ser, se le puede poner una sanción de 200 millones. ¿Sí? Entonces, eso es realmente lo que nos preocupa en este primer parte. Muchas gracias, Cami. Angie, causales de aprehensión. Bueno, con las causales de aprehensión y decomiso sucede algo similar a las infracciones y es que hay una reducción considerable en las causales de aprehensión. Actualmente tenemos 42 causales y en el proyecto de ley hay 26. Sin embargo, pasa lo mismo que con las infracciones. La DIAN lo que hace es agrupar varias de estas causales, metiendo varias causales en una, por eso la reducción de las causales. Entonces, hace como una depuración, una agrupación en donde va consolidando causales y de ahí la reducción de las causales. Entonces, que disminuya el número realmente no tiene ningún impacto, al contrario. Algo grave que sucede en el proyecto de ley es que se crea una nueva causal que dice cualquier otra situación que impida establecer la legal introducción, permanencia o circulación. Esta causal hoy en día no existe en el decreto ley 920 y es una causal considerada abierta, residual y general que realmente genera mucha incertidumbre, donde llegar a quedar así le abre la puerta a la DIAN para realmente aplicar esta causal cuando lo considere. Entonces, esta causal nueva que se crea realmente sí presenta un riesgo bastante grande. Hay unas causales que se eliminan por completo, es decir, no encuentran su equivalente directo de lo que tenemos hoy en día con el proyecto de ley. Por ejemplo, mercancías
que obtuvieron autorización del régimen de tránsito, pese a estar sometidas a restricciones propias del régimen, no tiene una causal así tal cual en el proyecto de ley, o errores u omisiones en seriales que lleven a que se trate de mercancía diferente, no se encuentra una tal cual en el proyecto de ley. Pero la mayoría de las causales fueron combinadas, mezcladas, fusionadas o ampliadas. Entre ellas, un ejemplo es lo que hoy conocemos como mercancías no amparadas, mercancías no declaradas, queda en el proyecto de ley en una sola causal no solamente que las fusiona y las mezcla, sino que amplía porque ahora le incluye incumplir compromisos de exportación en importaciones temporales, Plan Vallejo. Por ejemplo, la causal que tenemos hoy en día que habla sobre la doble facturación, ya en el proyecto de ley no se habla de doble facturación, pero sí del resto, es decir, que los documentos soportes sean adulterados, no correspondan con la realidad de la operación, falsificados, no correspondan con la realidad, y se mezcla con la causal de no tener los documentos soportes, que no sean los originalmente expedidos. Entonces, eso es como la realidad de lo que sucede con las causales de aprehensión. Son unos cambios bien importantes que están en el proyecto de ley. Al hacer un balance realmente de los aspectos que podrían llegar a ser favorables o más bien riesgosos, más bien va en contravía o en perjuicio de los usuarios aduaneros porque si bien hay una menor cantidad de causales, de todas formas, o de no, eso podría llegar a interpretarse como menos posibilidades para la autoridad aduanera de poner trampas, pero los riesgos se amplían no solo con esa nueva causal residual, que realmente va en contra del principio de tipicidad, la seguridad jurídica, pone en riesgo seguramente que eso va en sobrecarga del usuario aduanero, porque no se sabe la DIAN cómo va a pretender aplicar esa causal que realmente es muy ambigua y general, sino que también pues esa consolidación y esa mezcla que hizo de causales de aprehensión, lo que hace es que las conductas que hoy en día dan a la aprehensión, pues siguen siendo las mismas, solo que ampliado. Entonces, realmente, de pronto, el objetivo de la DIAN era simplificar el número de causales, pero realmente con la sola creación de esa nueva causal ya es súper en perjuicio del usuario aduanero. Ahí, Angie, dos puntos importantes a tener en cuenta y fíjate que si nos volvemos un poco en el tema de la causal de los documentos soportes, que hablábamos de la factura, o en su momento la factura, era sobre la factura y en efecto para determinar o controlar que no existiera esa doble facturación o esa subfacturación para la importación. Y ese era el espíritu inicial. A hoy, como está en el proyecto de ley, ¿qué podría pasar? Supongamos, se equivocaron en el certificado de origen, que es uno de los documentos soportes, en la certificación de fletes, en la adicional a la sanción que hoy da, ¿cierto? Que incurrir en error en exactitud que conlleva un menor pago de tributos aduaneros, ¿cierto? 10%, si no hablamos de base. Acá me da causal de aprehensión. Claro. Y es un tema que entonces es muy importante tener en cuenta eso. Y el otro punto que tú mencionabas, sí, sí, y perdón la coloquialidad de lo que voy a decir, pero no podemos romantizar este proyecto de ley y decir, claro, las causales de aprehensión se redujeron, las infracciones se redujeron. Tenemos que verlo desde el otro lado y es desde la parte de, ok, sí, o sea, hay un número, matemáticamente sí, da un menor número, pero veamos la redacción y nos vamos a dar cuenta que está casi todo y adicional a eso, está de una manera que va a ser mucho más complejo para nosotros los que estamos de este lado de la operación, poder entrar a soportar una legal introducción de unas mercancías sin que esté a la merced de la interpretación del funcionario que esté revisando la operación. Exactamente. Y esto lo que de llegar a quedar así, que esperemos que no, eso va a incrementar no solo el riesgo para los usuarios aduaneros, sino también sus obligaciones preventivas de documentar muchísimo mejor la trazabilidad de toda la documentación, pensando precisamente en esta causal tan abierta que quedaría.
Ay, no funciona. La presentación se quedó. Bueno, otra figura que encontramos en el proyecto de ley es la sanción por no aprehensión de la mercancía. Realmente esta es una de las figuras que podríamos considerar, por lo menos hay un pasito hacia la favorabilidad hacia el usuario, porque hoy en día esta sanción, la base de la sanción, como ustedes saben, es por no por no poder apreender la mercancía, y la sanción es de 200% del valor en aduana de la mercancía. Con el proyecto de ley pasa de 200 al 150. ¿Qué pasa? Que el proyecto de ley, actualmente nosotros que tenemos la base de la sanción, que es el 200% del valor en aduana de la mercancía, y solamente una causal de reducción, que es cuando la mercancía fuere perecedera, fue consumida, destruida, transformada, en donde esta multa baja al 150. En el proyecto de ley, la base de la sanción baja del 200 al 150 y se agregan nuevas causales de graduación. Entonces hay nuevas situaciones. Por ejemplo, si se trata de mercancía perecedera que fue consumida o destruida o transformada, ya la multa ya no sería 150, sino que sería el 100% del valor del avalúo, dice el proyecto de ley. Se crea una nueva situación, y es cuando se trata de mercancías que están destinadas a la prestación de servicios públicos. Esta multa sería el 50% del valor del avalúo. Esta figura no existe hoy en día. Mm. Y además separa mercancía que de pronto hay una imposibilidad jurídica que no permite su aprehensión porque tiene un secuestro, un embargo. Hoy en día esa situación sí se encuentra en el decreto ley, pero bajo la multa del 150 del valor de la mercancía, en aduana de la mercancía. Pero en el proyecto de ley, en estos casos, sería una amonestación escrita. Entonces se reduce pues realmente como el impacto. Entonces ahí podemos ver algo positivo. Por lo menos es un pasito más hacia el usuario que hacia la administración. Además, actualmente nosotros tenemos en esta figura, en el decreto de ley 920, tenemos que cuando no es posible, la DIAN no puede ubicar al importador, al tenedor o al poseedor, va a perseguir a todos los actores que de alguna manera hayan intervenido en la operación: transporte, almacenamiento, agenciamiento de aduanas, etc. En el proyecto de ley esto se elimina. De manera que se restringe solamente al importador, tenedor o poseedor de la mercancía, reduciendo el riesgo para el resto de los actores que actuaron pues, en la operación. Bueno, en este punto también es importante tener en cuenta que hoy en día existe la figura de la cancelación de la autorización de levante. Pero en el proyecto de ley ya se deja explícito en su redacción que la sanción por no poder apreender la mercancía ya trae consigo una consecuencia directa y automática, y es que se cancela la autorización de levante. Otra figura que tenemos es la puesta a disposición de la mercancía. Esta figura realmente no cambia en su esencia, sigue exactamente igual que como la tenemos hoy en día en el decreto ley 920. La única consecuencia, y es volvemos a lo mismo, si no pago la sanción porque no me pueden apreender la mercancía o no la puedo poner a disposición, cualquiera de esas dos situaciones, ya automáticamente la consecuencia es que se entiende que el levante fue cancelado. Entonces, pues realmente volvemos a lo mismo. La figura no es nueva, sino que ya queda como absolutamente claro la consecuencia cuando no puedes poner a disposición la mercancía, no pagas la sanción, o cuando pagas la sanción en el acto administrativo, ya con eso se entiende que el levante quedó cancelado. En cuanto a los procedimientos administrativos, realmente todo lo que tiene que ver con recursos, régimen probatorio, notificaciones, procedimiento sancionatorio propiamente, se mantiene igual. Es una equivalencia normativa porque de fondo no hay ningún cambio.
se mantiene exactamente igual su esencia, no hay una alteración de ningún tipo en el procedimiento administrativo sancionatorio. De pronto con solamente dos asuntos que cambian, que es importante tener aquí en este espacio, y es que hay un procedimiento que sí es eliminado en el proyecto de ley, y es el procedimiento que hoy conocemos en el decreto ley 920 como el procedimiento abreviado para las infracciones leves. En el proyecto de ley se elimina este procedimiento. Eso significa pues que básicamente todas las infracciones, sin importar su gravedad, si son leves, si son por temas de forma, si son faltas menores, van a surtir el mismo procedimiento sancionatorio normal, sin importar la gravedad. Uno podría pensar que, que eliminen este procedimiento pues va a generar de pronto una sobrecarga más de pronto en la administración que en el propio usuario, porque pues el procedimiento en últimas hacía que fuera algo mucho más rápido o expedito. Pero bueno, se elimina este procedimiento. Pensemos que se elimina para ser más garantista la autoridad haciendo el procedimiento completo. O de pronto que realmente en la práctica no No funcionó. funcionó. De acuerdo, también. Y otro cambio importante en cuanto a procedimiento administrativo, y con eso ya terminamos este espacio, es la unificación del procedimiento de la liquidación oficial de revisión. Hoy en día en el decreto ley 920 nosotros tenemos dos tipos de liquidaciones oficiales, la liquidación oficial de corrección y la liquidación oficial de revisión. La liquidación oficial de corrección abarca más cuando hay errores u omisiones que generan un menor pago de tributos aduaneros. La liquidación oficial de revisión también es para corregir estos errores o inexactitudes, pero más enfocado a inexactitudes que me conllevan como me afectan la valoración de la mercancía. Ahora con el proyecto de ley, la liquidación oficial de corrección como tal desaparece. El nombre ya no se encuentra en el proyecto de ley, pero su esencia o sus funciones y su alcance sigue existiendo. Solo que ahora pasa a ser una categoría de la liquidación oficial de revisión. Entonces, el acto administrativo principal o la categoría principal, por así decirlo, es la liquidación oficial de revisión, y de allí se desprenden tres causales o categorías para solicitar o tener una liquidación oficial de revisión, que igual es el mecanismo que tiene la DIAN para modificar o corregir las declaraciones de importación. Entonces, son tres causales que son para corregir errores o inexactitudes que generen un menor pago de tributos aduaneros, lo que hoy es la liquidación oficial de corrección, pero ya no se llama así. Para corregir errores o inexactitudes que afecten la valoración de las mercancías y para disminuir el valor de los tributos aduaneros, sanciones o rescate previa solicitud del interesado. Entonces, ahora todo se va a canalizar a través de una liquidación oficial de revisión. Es un cambio interesante, lo tendremos que tener en cuenta, sobre todo importadores, agencias de aduana, todos los usuarios que hacemos diariamente solicitudes de liquidación oficial de corrección y de revisión, porque, bueno, digamos que el procedimiento como tal se mantiene, solo que nos cambia un poquito el nombre. Listo. Listo. Y ya finalmente entonces, después de ver todo estos puntos, pues importante ver el tema pues como las recomendaciones finales, ya en el cierre, y no es para quedar preocupados porque pues estamos haciendo todas las gestiones necesarias para que ser oídos en los diferentes procesos y mesas de negociación de revisión de este proyecto. Y que cuando se presente un proyecto de ley esperamos que las autoridades, no solo la DIAN, sino los ministerios, hayan hecho un trabajo juicioso y podamos presentar un decreto o se pueda expedir una ley mucho más garantista, que es lo que buscamos todos los usuarios de comercio exterior, porque la estabilidad jurídica y todos los principios que deberían gestionar las obligaciones administrativas o las gestiones administrativas más con un tema que tiene tanto que ver con la inversión y demás, porque es el comercio exterior en Colombia, debería ser mucho más claro, explícito y garantista. Es importante que vayamos adelantándonos a revisar y comprender de fondo pues cuáles son las redacciones y cuáles podrían ser los alcances de estas causales en el caso de que queden,
ir trabajando en los controles y eso yo sí creo que independientemente quede o no quede el decreto así, pues la ley así, sí tenemos que buscar y hemos visto un fortalecimiento en temas documentales, en la trazabilidad de las operaciones de comercio exterior y ver la incidencia que tiene tanto a hoy el reemplazo de una factura, que es la que está clara, pero la incidencia que podría tener los reemplazos, los ajustes, venga yo tacho y eso no importa en el día a día de la operación, todo lo que puede tener esa incidencia documental. Recordemos que no solamente se puede dar en ese momento de la operación, en ese momento tuvimos levante, muy bien, llegó la mercancía, pero recordemos que hay control posterior. Entonces, esa incidencia y esos controles documentales y la diligencia o todos los temas asociados a la diligencia en los temas de las importaciones temporales, en el cumplimiento sobre todo, y nace y ya se ve ese punto de hacer un poco más de control sobre los sistemas especiales de importación y exportación o Plan Vallejo, entonces empezar a tener todos los controles necesarios para que esos beneficios que nosotros obtenemos no se puedan convertir posteriormente en un tema que pueda hasta llegar a cerrar la compañía, ¿sí? Y entonces todo esto va a reducir en qué, finalmente, alineemos procesos internos, alineemos prácticas, entendamos la incidencia que tienen las operaciones de comercio exterior en la operación y vayámonos adelantando a las nuevas disposiciones en temas logísticos y demás, porque no olvidemos tampoco que se sigue actualizando el sistema informático y que según lo que ha dicho la DIAN, pronto van a venir los temas de la presentación de la declaración de importación anticipada y demás, que también eso tiene unas consecuencias y unas implicaciones bastante graves. Entonces el llamado es tenemos que empezar a trabajar mucho más en las operaciones de comercio exterior, porque las incidencias tanto en las formalidades que se están trabajando, en la actualización del sistema informático, como lo que se viene en el tema sancionatorio, pues tienen bastante incidencia o tienen una incidencia muy grave en la operación. No sé, Diana. Gracias a todos por colaborarnos en este panel y bueno, yo tenía unas preguntas finales que se resolvieron a lo largo de la exposición. Creo que no tengo mucho más que comentar. Te entendí, Rafa, que todavía estamos abiertos a comentarios sobre el proyecto. La invitación a todos que si tienen algo y quieren que les ayudemos, colaboremos a redactar o a llevar estas impresiones, pues con mucho gusto quedamos abiertos para lo que sea y pues muchas gracias para todos. No sé, Rafa, si quieras atender algunas de las preguntas finales, las quieras revisar, si Vale. tenemos unos minutos. Al parecer quedaron más preocupaciones que preguntas en el chat, entonces solo por ahí vi una pregunta que estaban mencionando sobre que si entonces se puede entender que la autoridad aduanera también debería ser responsable de ciertas sanciones. En principio suena descabellado, pero con lo que redactaron, uno podría decir, oiga, usted está buscando sancionarse usted mismo porque usted autorizó una salida. Sí, entonces, fíjense la ambigüedad de cómo está redactado a lo que se puede llevar a las interpretaciones. Punto importante, nosotros estamos acá abiertos tanto para los apoyos, controles que requieran, como también para los demás. Cuando empiece a salir la nueva versión y haya nuevas comentarios sobre los diferentes, esto va a tener, en nuestro concepto, va a tener diferentes versiones, varias. Entonces nosotros estamos, para que tengan la tranquilidad, nosotros estamos acá también trabajando y si tienen alguna duda puntual respecto de su operación en el momento de que salgan los otros proyectos, nosotros estamos acá disponibles para acompañarlos desde PwC como tal, presentando esos comentarios y buscando, porque lo que tenemos que buscar es que, y aspiramos que sea una ley garantista y que podamos soportar los temas de comercio exterior. A ustedes agradecerles el espacio. Camila, Diana, Angie, Eliana, muchísimas gracias por estar con nosotros acá. Muchas gracias a ustedes por la disposición y estos espacios para entrar a discutir nuestras preocupaciones de este tipo de proyectos que pues tiene que salir por una disposición normativa, o sea, sí o sí, por una disposición, perdón, judicial, sí o sí vamos a tener un régimen sancionatorio en junio del año entrante. Entonces, pues acá estamos trabajando para ustedes y muchísimas gracias por el espacio. Gracias.